El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 7 de la mañana con 45 minutos. Continuamos con nuestra agenda de entrevistas para el día de hoy y hablemos sobre el COVID-19. Los picos nuevamente pues están muy altos en el país. Las unidades de cuidados intensivos también están a tope a escala nacional. Vamos a dialogar con Alberto Campodónico. Él es médico internista. ¿Cómo está? Bienvenido, doctor. Buenos días. Sí, buenos días, un saludo a todos. Bueno, nosotros dedicamos a la parte de medicina interna y terapia intensiva, lo que es la parte de los pacientes que están en UCI, intubados y otros están con cánulas de alto flujo, etc. Bueno, definitivamente a nivel de país, nosotros, por ejemplo, en un día, el día de ayer y anteayer, los contagios han superado los 1.500 contagios. Y eso implica no solamente el hecho de tener áreas en las cuales usted tiene más volumen, más número de contagios, sino que también va a tener más mortalidad. ¿Por qué? Porque estas nuevas cepas que están, por ejemplo, hay en Guayaquil 2, tenemos la cepa de Nueva York y tenemos la cepa de Reino Unido, entre las dos tienen más de un 20%. Entonces, ¿qué significa esto? Que en algún momento una de estas cepas pasa los meses y va a convertirse en la cepa dominante, como lo es en Brasil la cepa de ellos, ¿verdad? Y esto va a traer también más número de contagios a la vez. Por ejemplo, en vez de ser 2 personas que se contagien, van a ser 4 o 5 a la vez por parte de un contagiado. Y aparte, el hecho de poder aumentar también, se aumenta también, o se duplica, por decir así, el riesgo de mortalidad a nivel de UCI. Antes la mortalidad a nivel privado acá, en algunos lugares públicos, era del 30%, 35% en UCI. Ahora ya es del 60%, 65%, es decir, el paciente se complica más y si usted tiene un adulto mayor con hipertensión y diabetes, es bastante compleja la situación y usted tiene que tratar de medicar a ese paciente en una forma adecuada desde el primer día de síntomas. Es decir, no solamente darle paracetamol, nosotros podemos establecer a nivel del COVID, usted tiene 3 ejes. Un eje es inmunitario, el otro es inflamatorio y el otro eje es lo que corresponde a la trombosis, que es una complicación mucho más frecuente hoy en día. Usted tiene pacientes que están en UCI, estos pacientes, por ejemplo, sufren de un infarto cerebral o de lo que es un infarto renal y les da insuficiencia renal, por ejemplo. Y otros son pacientes que tienen de 20 a 50 años de edad, que es el problema con la nueva cepa, afecta a las personas más jóvenes también. Y tiene usted que de repente están bien en piso, tienen un dímero D elevado, que es el medidor de la trombosis, y sufren de tromboembolismo pulmonar y suben a UCI y los tienen que intubar rápidamente. Entonces, eso es un riesgo muy puntual, la trombosis, y eso también hay que prevenirlo. Doctor, quisiera ahí hacerle una pregunta, una precisión más bien. ¿Estamos hablando de nuevas cepas o nuevas variantes del COVID-19 y cuál sería ahí la diferencia entre ambas? Aquí hay una cuestión puntual. Usted tiene, por ejemplo, la variante que viene de Reino Unido. En Reino Unido se originó esta variante en septiembre de un paciente inmunocomprometido y en diciembre ya estaba colapsando lo que es el Reino Unido con fallecimientos, si usted recuerda, y estaba ya ahí comenzando a realizar la vacunación. Ahora bien, nosotros nos llega esta cepa en Reino Unido en diciembre y después de 3 meses, ahora en marzo, estamos colapsados, con la diferencia que nosotros no tenemos todavía grupos grandes o poblaciones grandes que se estén vacunando. Entonces, ¿qué pasa con estas cepas? Primero, son más contagiosas, más virulentas y tercero, tienen más mortalidad. Y aparte, son comunitarias. Es decir, ya están en estos momentos en todo el país, no solamente Guayaquil y Quito. Hay provincias en las cuales ya se está desbordando y si usted se da cuenta, en todo el país no hay un hospital que no esté lleno a nivel de cuidados intensivos. No solamente hablamos aquí de Guayaquil y Quito, y es más, pacientes de otras provincias no tienen a veces dónde derivarlos, porque ya está lleno acá, o también está lleno Quito. Entonces, llegan, por ejemplo, a las emergencias, llegan a los cuidados intermedios, pero no pueden llegar a UCI. Y tenemos lista de espera de 50, 70 pacientes, por ejemplo, en Quito,
Entonces, ¿qué pasa con esos pacientes que están en lista de espera? Generalmente, al no encontrar una cama, se complican donde están y pueden tener el riesgo de fallecer. Entonces, usted no solo tiene la mortalidad que está en UCI, tiene una mortalidad en los pacientes que no llegaron a atenderse, que están en el hospital, y los pacientes que se quedaron en casa atendiéndose, se complicaron y fallecieron en casa. Que se habla de un porcentaje de un 20% acá en Guayaquil, que yo considero que es mucho más, porque de pronto en casa no se hizo el hisopado, no se hizo los exámenes correspondientes, y no se determinó que esa neumonía por la que falleció era por COVID. Ahora quisiera también preguntarle, estamos hablando entonces específicamente de cepas o de variantes. ¿Cuál es lo que estaría llegando con las que estarían aquí en el Ecuador? ¿Son cepas o son variantes? Esa es la diferenciación que yo quisiera tener clara. Sí, tenemos que establecer la diferencia. Por ejemplo, una cepa. El coronavirus es en general el virus. Cuando usted tiene una mutación, es decir, un cambio en la estructura interna del virus, esa es una mutación. Es decir, se cambia el DNA un poco en ciertas variantes de las espículas. Esa es una mutación. Y de la mutación se pueden generar día a día nuevas variantes o nuevos linajes, por decirlo así, que son pequeñas variaciones en lo que ya es esta mutación. Ahora bien, si usted tiene, por ejemplo, estas cepas, digamos que hay la cepa de Nueva York, que circuló a nivel, por ejemplo, de Colombia, está a nivel de Chile, y esta cepa se modificó, se le añade una mutación y usted tiene la de Brasil. Es decir, las mutaciones lo que hacen son cambios para que la cepa se vuelva más virulenta y más mortal. Entonces, porque se cambia la estructura del DNA, de la estructura interna, para que sea más contagiosa, por decirlo así, y infecte mucho más. Doctor, entonces, sí, perdone que le interrumpa, doctor. Quisiera también preguntarle cómo se encuentra el personal sanitario, quienes han estado llevando una lucha constante durante ya más de un año contra el COVID-19. ¿Cómo están los médicos? ¿Cómo lo siente usted también a sus colegas en el ámbito hospitalario? Usted como médico internista, quisiera preguntarle también por este tema. Bueno, yo considero que si usted trabaja prácticamente todos los días, 24 horas o más de 18 horas, definitivamente, y está en estado de alerta siempre para saber sobre los nuevos casos, sobre los casos que se le están complicando, cómo poder mejorar esos pacientes. Definitivamente, entonces, no solamente colapsa el sistema de salud, sino que necesita ya tener recambio a nivel de lo que son médicos, o necesita también un apoyo mayor, que es importante, ¿verdad? Entonces, nosotros, por ejemplo, aquí tenemos que considerar el punto de que a nivel de médicos siempre se van a necesitar más especialistas, y no solamente más especialistas, sino que durante los meses que estuvieron más tranquilos se debió haber creado el hecho de tener más camas a nivel de cuidados intensivos. ¿Y sabe lo que es más importante? Yo considero que es más importante tener criterios unificados a nivel de tratamientos. Es decir, si usted sabe que el paciente se le va a complicar porque va a tener trombosis, por ejemplo, que en estas nuevas cepas es mucho más cantidad la trombosis, porque los niveles de dímero D, que son los que miden la trombosis, en vez de tener 500, que es lo normal, antes se tenían 2.000, ahora se puede tener un paciente con 10.000, 15.000 o 20.000. Entonces usted de entrada tiene que bajar ese nivel de trombosis. Y nosotros, por ejemplo, ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos con medicación antitrombótica desde el inicio. Y la única medicación antitrombótica y antiinflamatoria que existe para poderlo hacer se llama Butosa, que es estreptoquinasa, estreptonordasa. Usted lo hace, previene eso desde el inicio, que también debe prevenir usted, debe prevenir la inflamación y también debe mejorar el sistema inmune desde el inicio. Es decir, no solamente dar paracetamol al paciente, y no se debe dar aspirina, por ejemplo, porque la aspirina lo que le puede hacer es sangrar, baja lo que son las plaquetas y puede sangrar. También debe darle, por ejemplo, por un lado el medicamento antiviral, que es la ivermectina, que a pesar de que en Estados Unidos en los últimos estudios se determinó que no tiene una mayor eficacia, pero sin embargo se lo utiliza de 3 a 5 días. Aparte de eso, si usted utiliza un antibiótico como la acitromicina, no le va a servir de mucho porque está combatiendo un virus, no una bacteria. Pero sí debe de prevenir las complicaciones que se le vienen posteriormente al COVID. Y esto es lo que nosotros referíamos.
Doctor. ¿Cuáles son los médicos que están más capacitados para poder manejar esto a nivel hospitalario o a nivel general? Siempre va a ser un médico clínico, un intensivista, un neumólogo o un infectólogo. Doctor, usted nos explicaba también que no se crearon las suficientes camas de unidades de cuidados intensivos. Llevamos ya un año luchando contra el COVID-19 y parece que seguimos reaccionando tarde. Entonces, ¿cuál es también su lectura de la forma en la que se ha manejado la pandemia a nivel específicamente sanitario en los hospitales? Bueno, lo que pasa es lo siguiente. Usted puede aumentar las camas como se lo está haciendo ahora en Guayaquil. Se aumentan las del Bicentenario, se aumentan las de Montesinaí, se aumentan las de Guasmo, pero siempre va a haber más necesidad de camas. ¿Y por qué va a haber más necesidad de camas? Porque esta es una enfermedad que usted lo puede tener varios días en UCI, intubado. Entonces, si usted tiene 10 camas, 20 camas para UCI, y usted tiene una necesidad de 50 camas, porque está en lista de espera, entonces usted tendría que adecuar 50 camas. Y aparte de eso, las que vienen por detrás de esas 50 camas, es decir, realmente, a pesar de que usted aumente el número de camas de UCI, esa no es la solución. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que aumentar el número de pruebas que se hace a nivel de hisopado. Usted en otros países va y el hisopado no tiene costo y le realizan a miles de personas a la vez o a cientos de miles. Nosotros aquí tiene un costo y por eso es que no todo el mundo puede hacer ese hisopado y no hay un nivel real de pruebas, sino que hay un subregistro. Entonces, si usted no hace las pruebas masivamente a la población cuando se tiene síntomas, no va a saber que tiene COVID y no los va a medicar desde el primer día. Y ya llega usted a un 10º día y ya tiene una neumonía del 80%. Entonces ya no tiene otra opción que ir a UCI. Entonces, si nosotros podríamos prevenir esto de aquí durante los primeros días, haciendo el número de pruebas correspondientes, ya sabría usted que hay COVID y se lo puede medicar mucho mejor, porque ya sabe que se está enfrentando y sabe que no es una gripe común, sino que es COVID. Doctor, entonces, hablando precisamente de esta parte en la que usted nos explica sobre el tema de la medicación, usted nos acaba de decir que la ivermectina sería un medicamento adecuado. Sin embargo, este fármaco específico, este antiparasitario de uso común, fue ya desaconsejado por la Organización Mundial de la Salud. De hecho, lo que se ha dicho es que no ha dado resultados concluyentes y que se evite, han dicho que se elimine, que no se utilice la ivermectina. ¿En qué basa usted la recomendación de sí hacerlo? Bueno, es lo que yo le mencionaba anteriormente, que ya en la última guía americana, publicada hace 2 semanas, no solo se habla de que la ivermectina no es concluyente para poderla utilizar, sino que tampoco se utiliza, por ejemplo, hidroxicloroquina. Lo que le refería, no es adecuado utilizar tampoco citromicina. Inclusive hablan de que el tolicizumab, que es el Actemra, tiene sus dudas. El único medicamento que está aprobado, por ejemplo, por la FDA para su uso es el Remdesivir, que es un medicamento antiviral que se utiliza durante los días, a partir de los días 6, 7 u 8. Y aparte de eso, un anticuerpo monoclonal. Pero lo que sí tenemos nosotros de base, y que es el tratamiento del COVID, es el hecho del antiinflamatorio y el antitrombótico. Y obviamente si usted le dice, perfecto, en 50.000 personas no es concluyente, está muy bien, pero le diré una cosa: la ivermectina como medicamento sirve para la filariasis, la oncocercosis, es decir, para los gusanos profundos y las micoses profundas. Entonces, en África, hay muchos países de África que se ha utilizado por años la ivermectina para esto, y esos países para los cuales se ha utilizado para otros tratamientos, y cuando llegó el COVID, prácticamente esos países tuvieron el 0 a 1 o 2% de incidencia de COVID por estar utilizando la ivermectina en forma continua. Entonces, yo creo que no solamente se debe de guiarse en un estudio de 50.000 personas, sino en muchos más estudios e ir hacia los lugares en donde ya se ha estado consumiendo anteriormente y tiene una baja incidencia. Entonces, yo considero que al no tener otra alternativa oral viable que pueda bajar lo que es la carga viral, yo creo, y si todavía no está del todo probada, se podría utilizar lo que es la ivermectina, independientemente también, obviamente hay criterios y criterios, pero por ejemplo en mi caso en particular me ha funcionado en pacientes utilizándolo por 5 días, obviamente combinado con otras cosas, que es el streptokinase estreptordorasa mutose con el flimucil que le sirve para
como antioxidante también, y lo que es para bajar la fiebre. Recordemos que un paciente, mientras más fiebre tiene, y esta fiebre se hace 39 o 40 grados, significa que la infección del COVID está avanzando y se está complicando. Y en esos momentos que usted tiene fiebre alta, debe realizar una tomografía, independientemente de que se debe realizar cada 4 o cada 5 días a partir del inicio de la enfermedad, junto con los marcadores COVID, que son ferritina para la inflamación, dímero D para lo que son los trombos, cloroquina 6 para saber si usted va a terminar en UCI o no con una tormenta inflamatoria, y el PCR, que es un examen fácil de hacer, proteína C reactiva con hemograma, que usted sabe si está frente a un virus o una bacteria, y sabe el nivel de inflamación. El PCR es un examen que usted lo tiene máximo hasta 5. Nosotros recibimos pacientes COVID que tienen 200. Si esos 200 en 3 días ya le bajan a menos de 50, usted sabe que está mejorando la inflamación. De lo contrario, si esos 200 sigue igual, porque el paciente es diabético, tiene otra comorbilidad, usted sabe que ese paciente se va a complicar y probablemente se hospitalice o llegue a UCI. Muchas gracias, doctor, por su tiempo y también por esta entrevista. Gracias a ustedes y estamos a la orden. 8 de la mañana con 1 minuto, estábamos dialogando con Alberto Campodónico, médico internista. Nos ha explicado pues sobre los picos altos de COVID-19. Nos ha dicho que se han superado ya los 1.500 contagios en 24 horas en nuestro país, cifras alarmantes que además se traducen en mayor mortalidad, según nos ha explicado el experto. En lo privado, en el ámbito privado, nos ha explicado que el índice de mortalidad ha pasado del 30% al 60% de las personas que llegan a las camas de ella, las unidades de cuidados intensivos. 8 de la mañana con 2 minutos en la primera hora.